dijo Angélica, soy el director de atención a la juventud. Aparte, soy enlace del colectivo Quebrando Laguna, una iniciativa de liderazgo de Grupo Salinas. Como director de atención a la juventud, me toca coordinar a nivel nacional el Comité Técnico de Instancias de la Juventud de la Asociación Nacional de Alcaldes. Y aparte, aquí en el Ayuntamiento pertenezco al Consejo de Visión Metrópoli del INPLAN. Ahora, para empezar, bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Sí me gustaría que me interrumpieran durante la plática. Como aquí tengo un poquito de problemas viendo el chat, pues si abren su micrófono para hablar, no hay ningún problema, y luego ya empezamos ahí a hacer esta dinámica. Sobre todo, no hay preguntas que parezcan, vaya, se escucha muy redundante, o sea, bueno, muy raro de que no hay preguntas que parezcan tontas. La verdad es que hay cosas tan sencillas que a veces, por no tener un panorama amplio, como que no entendemos. Entonces, está bien, no importa. Y bueno, gobernanza. Más bien, ¿qué hace un buen gobierno? Muchas de las personas tenemos como que esta dinámica de, pues un buen gobierno es esto, un buen gobierno es lo otro, un buen gobierno es esto. Y no vamos a pensar que se quede como en unas expectativas o que demos un decálogo específico de lo que sea. Más bien, ¿qué hace un buen gobierno si es un sistema? Si son unos métodos muy específicos, y eso está probado a nivel internacional. Y la gobernanza es uno de esos instrumentos muy específicos que hace a un buen gobierno. Mientras haya una mayor gobernanza, mientras haya más de este tipo, un modelo bien establecido y estos principios muy específicos, pues es lo que nos hace. Ahora, no sé si alguien de aquí me pudiera, en sus palabras, decir, para ti, ¿qué es un buen gobierno? Adelante, podemos comentar. ¿Alguno de los participantes? Si no, no se puede, miren, ahí les va. Vamos a iniciar con una frase de Pete Koester, un político y analista estadounidense. Un buen gobierno requiere trabajar hacia un interés común. No es fácil. Y esta frase resume casi todo. Independientemente de que imagínense que ustedes están en el gobierno, de que ustedes quieren hacer las cosas bien, pues bueno, a ver, hay muchos puntos de vista de cómo hacer las cosas, de cómo llegar hacia una meta en común. Entonces, en democracia, el diálogo se prioriza. Entonces, en diferentes vertientes tampoco es muy fácil llegar hacia un acuerdo de cómo vamos a hacer las cosas. Tenemos una meta muy específica, pero la manera de cómo lo vamos a hacer es lo que siempre está en discusión, y es bueno, sobre todo en democracia. No todas las personas tenemos la visión completa de cómo está el asunto, y no todas las personas tenemos la razón completa de hacer las cosas. Entonces necesitamos priorizar esa parte del diálogo. Ahora, ¿qué es gobernanza? Bueno, es un proceso de toma de decisiones. El proceso porque estas decisiones son implementadas o no son implementadas por diversos actores locales, nacionales, globales, y esto es muy específicamente en territorio. Si hay un modelo de gobernanza local, pues bueno, obviamente tiene que ser un modelo de gobernanza que va a tener todos los actores locales o todos los actores nacionales o los actores globales. O incluso dice, ¿sabes qué? Un modelo de gobernanza o este tipo de gobernanza en la ciudad de Torreón, pero incluye a veces actores globales, por ejemplo, empresas que vienen a invertir aquí a la ciudad o grupos de interés de otras partes. Y más simplificado, es un proceso, es una toma de decisiones conjunta e interactiva. Vaya, a final de cuentas, es la relación de trabajo, ciudadanía y gobierno, para hacerlo así de la manera más simple posible. ¿Sí? La gobernanza es un instrumento democrático que tenemos para llegar a una toma de decisiones y para llegar a tener no nada más un buen gobierno, sino de que cuando estas decisiones puedan ser implementadas, que se implementen de la manera en que todas las personas hayamos dirimido, incluso con la información que tenemos a la mano, las diferentes opciones. Ahora, los actores de gobernanza. En el modelo de gobernanza, los actores son tres: gobierno, iniciativa privada
y sociedad civil. Ahora, el gobierno tiene que mantener esta parte de gobernabilidad. Gobernabilidad no es lo mismo que gobernanza. Vamos a ponerlo de esta manera. Gobernabilidad es la manera que tiene el gobierno de poder tener todo bajo control, bajo la ley. No me refiero a que el gobierno controle todo, sino que mantenga la paz y el orden. Esa es la gobernabilidad, en donde tenga, donde pueda actuar de diferentes maneras para que a final de cuentas pueda mantener el orden y también pueda ser funcional. Ahora, la iniciativa privada aquí no nada más se resume en las partes de las empresas, sino en estas cámaras de comercio o cámaras empresariales que se agrupan, incluso la parte académica, ¿sí? Estas ejercen un peso muy específico sobre alguna de las tomas de decisiones, bueno, porque a final de cuentas son las que a final de cuentas ponen los empleos, y la otra son las que preparan a las personas que van a estar en estos empleos y las que generan un cierto nivel de riqueza. Y la otra parte, sociedad civil, esto se comprende en organizada y no organizada. La organizada, bueno, ya sabemos, por ejemplo, PC29, la Asociación Cívica de la Laguna, diferentes asociaciones civiles o colectivos. Y la no organizada somos ustedes, yo, cualquier persona que diga, ¿sabes qué? Yo no pertenezco a ningún colectivo, yo no pertenezco a ninguna asociación civil, ni siquiera un grupo, pero bueno, me interesa estar en la mesa de la toma de decisiones porque me interesa saber cómo se toman sus decisiones, me interesa que yo estoy viendo cosas que tal vez no me gusten o que estoy viendo cosas que tal vez me gustaría que se hicieran de esa manera porque tal vez tengo los conocimientos necesarios de esto. Entonces, eso es el principal, son los actores de gobernanza. Y ahora vamos al modelo de gobernanza. Todo esto se resume en uno sencillo, ¿sí? En primero, tenemos el marco normativo. Un modelo de gobernanza tiene que tener un marco normativo. No es, nos vamos a juntar el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada y vamos a discutir de este tema y a ver qué se hace. No. Tiene que tener un marco específico normativo. O sea, tiene que estar legalmente constituido esto, tiene que estar todo bajo la ley. ¿Qué tal si nos juntamos y vamos a decidir si vamos a poner, digamos, postes o árboles sobre cierto camellón? Y ya llegamos a un consenso, pero pues al final de cuentas, ¿sabes qué? Ni gobierno, ni sociedad civil o iniciativa privada hicieron lo que les tocaba, pero pues tampoco hay un marco normativo que los rige específicamente. No hay un marco normativo que les diga, estas son tus responsabilidades, esto es lo que tienes que hacer, esto es cómo se hace. Entonces, un marco normativo siempre nos va a dar esa parte legal de que se abran las cosas. Un buen modelo de gobernanza y un buen gobierno requiere de leyes específicas que te ayuden a actuar, porque no podemos estar dependiendo siempre, ni como sociedad, ni como gobierno, ni como iniciativa privada, de que las cosas se hagan por buena voluntad. Tiene que haber un marco normativo específico. Ahora, los mecanismos de participación. Dentro de este marco normativo, estos mecanismos tienen que estar bien definidos, porque es en la parte como las personas van a participar, ¿sí? Son dispositivos sociales que nos van a permitir, bueno, hacer la operación de una manera concreta, la interacción entre los diferentes actores, entre la ciudadanía, entre la iniciativa privada, entre el gobierno. Entonces, ¿qué mecanismos de participación vamos a tener? Hay que asegurar esos mecanismos y de si son si son verticales o si son horizontales. Y así mismo, bueno, vamos a poder observar en esta parte de los mecanismos y en esta parte de la gobernanza, pues una interacción entre los diferentes actores. ¿Por qué? Porque aparte ya vamos a tener definidos específicamente cómo van a actuar. La otra es la parte del ordenamiento territorial. Necesitamos saber dónde estamos parados, dónde estamos parados. Si queremos, vamos a poner un ejemplo. Digamos que queremos un nuevo modelo para la zona metropolitana de La Laguna de transporte. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ámbitos de actuación? Por supuesto que es Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y la ciudad de Matamoros. Pero también van a entrar los actores, en este caso, el gobierno del estado de Durango, el gobierno del estado de Coahuila. Y dependiendo de cómo vayas dando el modelo, también tendrán que entrar actores federales. Entran incluso los congresos de los estados, por supuesto que entran los cabildos de cada ciudad, pero entonces necesitamos saber muy específicamente en dónde va a ser nuestra manera de actuar.
Porque si decimos, ¿sabes qué? Yo quiero un nuevo modelo de transporte público en la laguna, y nada más estamos viendo la parte de Torreón, entonces nos estamos olvidando de toda esa parte, en un marco territorial, porque también cada territorio tiene su propio marco normativo y tiene sus propios reglamentos. Entonces necesitamos saber específicamente en dónde estamos parados o paradas. La otra importante son los incentivos. Digamos, ok, tenemos un marco normativo, tenemos los mecanismos de cómo se van a participar, tenemos esta parte ya sabemos en qué territorio estamos paradas, pero bueno, ¿cuáles son los incentivos para que participen? Por lo menos, digamos, en la parte de gobierno, el incentivo es el marco normativo, ¿sí? Que les obliga y les va a obligar a tener ese incentivo de participar en un modelo de gobernanza con los otros dos sectores restantes. A la iniciativa privada tal vez podría ser, digamos, un caso de Chile. En Chile estaban tratando, bueno, más bien lo hicieron, un modelo híbrido de educación y se sentaron en una mesa. ¿Cuál era la parte específica de los incentivos para el que la iniciativa privada participara? Bueno, si la iniciativa privada participaba, incluso aportaba dinero para apoyar estas escuelas públicas, a la iniciativa privada se les rebajaron algunos impuestos o tenían algunas concesiones con ciertas cosas. Entonces, eso es lo que le ayuda que también estén todos los actores. Bueno, ¿a qué nos ayuda la sociedad civil, por ejemplo, esos incentivos? Se escucha a veces muy simple y a veces incluso hasta insatisfactorio, pero el mayor incentivo es esa parte de participar en la toma de decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, oye, pues es que como yo no tengo derecho, digamos, a opinar, ¿sí? Ok, yo voté, y pago mis impuestos. Pero, oye, pues está estos mecanismos de que puedas participar abiertamente en esta toma de decisiones, en donde puedes opinar, donde puedes incluso checar la información, donde puedes interactuar con los demás actores para la toma de decisiones que se haga, pues se más en conjunta. Es como, digamos, en la parte de las graduaciones. ¿Sabes qué? Yo di el dinero de la graduación, medio me enteré de qué estaban haciendo y dije que sí quiero graduación. Pero a la mera hora cuando toman las decisiones dices, oye, pues es que yo no estoy de acuerdo. Bueno, oye, ¿pero participaste en el proceso? No, pues no, porque, ok, hay veces que el tiempo no nos permite, pero no participé. ¿Por qué? Porque no me interesó en un principio. Pero, oye, pues están utilizando tu dinero, están utilizando una parte conjunta que se supone que debiste haber hecho. Y pues bueno, esta es esa parte. O sea, creo que el incentivo más grande que también tiene la sociedad civil es que a final de cuentas, todo lo que se haga nos va a afectar a nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Y la otra, y también muy, muy importante, es la generación y gestión de información. Ninguna decisión, y no importa cuál sencilla sea, se puede tomar a la ligera sin la información necesaria y sin la gestión de la misma. Digamos que tengamos muchísima información, por ejemplo, del modelo de transporte metropolitano de la laguna, pero no sabemos cómo gestionarla, ¿sí? No sabemos cómo gestionarla, no sabemos por dónde empezar, entonces también es un proceso donde tenemos que analizar la información, los pros y los contras de tomar algunas decisiones, los marcos normativos, por ejemplo, de las ciudades, digamos, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a homologar los reglamentos de cada ciudad para el transporte público, pero oye, a pesar de que Torreón sí puede reglamentar su transporte público, porque lo faculta incluso las leyes del gobierno del estado y lo facultan sus reglamentos, Gómez y Lerdo no pueden. Gómez y Lerdo no controlan sus reglamentos en cuanto a la parte de transporte público al 100%. Toda esta parte del transporte público la lleva el gobierno del estado. Entonces, tenemos que saber cómo gestionar esa parte de la información. Que tenemos que tenerla toda, bien estructurada, bien organizada y a final de cuentas poder analizarla en la mesa de diálogo. Y ya esto va a ser un poquito más como tal vez para parecer buenas intenciones las siguientes características principales, pero pues son más como estos adendums que tiene cada uno dentro de todo el modelo
de gobernanza. Quiero regresarme un poquito nada más para ponerles un ejemplo un poquito más claro. Estábamos hablando incluso, digamos, un nuevo modelo de transporte público en la zona metropolitana de La Guardia. Bueno, vamos a ponerle nombre a cada uno de los actores y a cada uno de los mecanismos. Ok, dentro de la parte de gobierno, esta parte de, ahí entrarían, como se acaba de decir, la ciudad de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros. Los dos gobiernos de los estados, sus cabildos, por lo menos de cada ciudad, y los congresos de cada uno de los estados. Entonces ya tenemos muchísimos actores dentro del gobierno. Claro que no todos estos actores buscan específicamente un bien para todo el mundo. Por supuesto que buscan el bien común y el interés común, pero buscan sobre todo, por ejemplo, el gobierno de Coahuila va a ver por sus dos ciudades, el gobierno del estado de Durango va a ver por sus dos ciudades, lo mismo los congresos. Cada una de las ciudades va a ver por sí misma, por sus habitantes. Entonces, por supuesto que incluso dentro de esta esfera del gobierno hay muchísima diferencia incluso de cómo llegar a un acuerdo específico, porque nadie quiere perder incluso su gobernabilidad, la forma de cómo van a hacer las cosas manteniendo un Estado de Derecho. Ahora, en la parte de la iniciativa privada, entran las cámaras empresariales, como por Coparmex, Canecintra, incluso Canirac, la CEMIC, todas las que puedan estar involucradas. La parte de la academia, que son las universidades, por ejemplo, el CIESLAG, como ente que agrupa a varias universidades, tanto públicas como privadas. Incluso entran los concesionarios, tanto, o sea, de transporte, como de transporte, por ejemplo, en autobús, o incluso de transporte como taxis. Y poco a poco, con las nuevas tecnologías y todo lo que se ha ido haciendo en materia de regularizar, también van a entrar los actores de la iniciativa privada de transporte en la modalidad privada, que son estas aplicaciones como Uber, Didi, y todas las que hay aquí en la región. Entonces, todas estas, a pesar de que las agrupamos, digamos, en iniciativa privada, cada una va a buscar su propio interés o el propio interés de las personas a las que están representando. Aquí, por ejemplo, tanto los concesionarios de autobuses de la parte del estado de Coahuila y de Torreón, pues van a priorizar sus intereses y la de las personas que trabajan junto con ellos. Pueden ser sus choferes, pueden ser sus accionistas. Lo mismo va a pasar en la parte del estado de Durango y lo mismo pasa en las diferentes ciudades, incluso hasta con los taxistas. Aunque digamos que los taxistas, oye, sabes que pues es un gremio muy similar, hay diferentes bases, hay incluso diferentes concesionarios que nada más tienen un taxi, entonces cada quien va a ver pues, sus propios intereses. Por supuesto que, ¿sabes qué? Vamos a tratar de llegar a un interés común, pero siempre van a priorizar los intereses de las personas con las que trabajan. Y viene la iniciativa privada. Aquí, por ejemplo, pueden ser actores de la sociedad civil, organizadas colectivos, incluso asociaciones estudiantiles, que son las primeras personas de sociedad civil organizada que van a tratar de incidir sobre ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos, en la laguna es un mar de estudiantes que pasan de una parte a otra. Lo mismo que tú vives en Lerdo, que puedes estudiar en Matamoros, en Torreón, en Gómez, o si estudias en Torreón, perdón, si vives en Torreón, estudias, por ejemplo, en la normal de Lerdo, o en la Universidad de la Laguna y en Lerdo. Lo mismo que puede ser de Gómez Palacio y estudiar en Torreón, o de Matamoros y estudiar en Gómez Palacio, por ejemplo, en Lujed. Son distintas, son muchísimos actores dentro de esto, pero los estudiantes van a ser las principales personas afectadas, bien o mal, por esta toma de decisiones. Entonces, son las primeras que podrían saltar para poder participar en estos modelos de gobernanza. La otra, pues son ciudadanos que no necesariamente están agrupados en ningún. Oye, ¿sabes qué? Yo trabajo, digamos, en Lerdo, pero vivo en Torreón, en Matamoros, y pues me tengo que trasladar. Y a veces los traslados o me cuestan mucho, son muy tardados, y un nuevo modelo de transporte público, independientemente si el metrobús o no, un nuevo modelo de transporte público, pues o me puede beneficiar como trabajador o me puede perjudicar. Entonces, también es válido que entremos. Dentro del marco normativo, bueno, habría que crear reglamentos y leyes específicas de participación ciudadana para que en este tipo de, digamos, toma de decisiones a nivel metropolitano, se pueda crear una mesa
y esa mesa tiene que estar muy dividida en las diferentes opiniones para tener una pluralidad de opiniones y poder llegar a las mejores decisiones. Los mecanismos de participación, lo mismo, dentro del marco normativo, ¿cuáles son los mecanismos que tiene que haber para que cada actor participe? En la parte del marco territorial, bueno, ya estábamos viendo dónde vamos a estar parados, por dónde va a estar toda la parte del marco normativo y toda esta parte del nuevo modelo de transporte público en la laguna. Está esta parte de los incentivos. ¿Qué me va a incentivar a mí como gobierno? Sentarme en una mesa de diálogo. Y bueno, está el marco normativo, están las leyes aplicables vigentes, tienes una responsabilidad muy específica por estas leyes. ¿En qué me beneficia a mí qué incentivos voy a tener yo como concesionario de participar en esta mesa de diálogo? Porque pues igual y no participo. Bueno, pues estos son los incentivos específicos. Y lo mismo para la parte de la ciudadana. ¿Cuáles son los incentivos para que yo participe? Y la otra es la generación de información. Necesitamos saber, por ejemplo, qué rutas hay en las diferentes ciudades, cuál es el aforo de cada una de las rutas, generar información de cuántas personas se van trasladando de aquí a allá en transporte público, de Torreón, Gómez, Lerdo y Matamoros, a las diferentes partes de la ciudad, cuáles son estos aforos específicos. Entonces, es un montón de información, pero toda esa información sirve para procesar las cosas y a final de cuentas poder poner este nuevo modelo de transporte público metropolitano, porque si no tenemos ni siquiera las rutas de cómo pasan o qué personas van más de un lugar a otro, no vamos a poder llegar a un punto de acuerdo o se van a tomar tal vez las decisiones que no eran adecuadas para la circunstancia específica de este nuevo modelo. Y bueno, llegamos ahora sí a las características principales del buen gobierno. La participación. Es sumamente importante en un modelo de gobernanza que la gente participe, porque puede estar todo lo demás, pero si no hay participación, vaya, dejemos de la parte de gobierno o incluso de la iniciativa privada, porque siempre hay una interacción, pero falta muchísima sociedad civil. La mayor parte de los gobiernos, tanto locales, nacionales, globales, que tienen un buen gobierno, es porque hay participación de las personas. Hay incentivos para que participen. Está todo este modelo de gobernanza muy bien estructurado, pero sobre todo porque las personas se están interesando en lo que tienen que hacer. Es importante, sobre todo en una democracia representativa, por ejemplo, como la que tenemos, y que no es necesariamente que las necesidades de los más necesitados se van a tener en consideración durante todo este proceso de toma de decisiones. Esta participación también está informada y bien organizada. Todas las personas necesitan participar. Ahorita vamos a pasar un poquito a esta parte de que no todas las necesidades estarían representadas. Ahora, la siguiente es la legalidad. En el marco normativo, como está diciendo, en la parte territorial y en la parte de los mecanismos de participación, todo buen gobierno necesita un marco legal justo y que se imponga de manera imparcial. A veces esto es muy complicado, porque incluso cuando quieres hacer un marco legal imparcial, es muy complicado, y no porque no quieras, sino porque ahí necesitas llegar con los diferentes actores a ser específicos, porque tú como gobierno, como iniciativa privada o como sociedad puedes decir, esto es lo que debe de ser, pero hay que ver los demás puntos de vista. Sin embargo, la imposición imparcial de la ley sí también requiere de un poder judicial independiente. Afortunadamente, México tiene un modelo de poder judicial independiente que, si bien se ha desvirtuado en algunos casos, bueno, está el marco legal aplicado, y es en donde también la ciudadanía, con la parte de participación, necesitamos estar vigilantes de eso. La transparencia, sumamente importante en un proceso de toma de decisiones. Podemos tener todo el marco legal, todo el modelo de gobernanza necesario que estábamos viendo, pueden estar todos los actores, pero si no hay transparencia, no vamos a poder tomar las decisiones que mejor se adapten a las circunstancias. Tampoco las personas van a saber qué tipo de decisiones están tomando. Tal vez haya alguna decisión, digamos, controversial, pero ya cuando tienes toda la información en la mano y hay transparencia en los procesos de cómo se participa, incluso, digamos, en las mesas de diálogo o en nuestros mecanismos de participación específica,
si no hay transparencia, incluso hasta sobre los recursos que se van a implementar, bueno, pues entonces de nada sirve tener todo esto si la gente no sabe sobre lo que estamos hablando, sobre toda la información que se da en estas mesas. Ahora, la responsabilidad, tanto en la parte del marco legal, requiere que todas las instituciones y los sistemas sirvan a todos los grupos de interés dentro de un marco razonable y tienen que tener la responsabilidad específica que les marca estas acciones, este marco normativo. Hay acciones legales, incluso en algunos países, incluso en algunos modelos específicos de aquí de México, que se puede sancionar a los actores que no actúen con responsabilidad, que no lleven el proceso como les es debido. El consenso. Esta creo que es una de las partes más difíciles dentro de cualquier mesa, consejo, incluso hasta en nuestra propia mesa familiar. Dice, un consenso siempre es muy difícil. Hay muchísimos puntos de vista, pero eso no quiere decir que no se trata de llevar un consenso, perdón. Es sumamente complicado a veces, incluso hasta como personas, digamos, en nuestra vida diaria, ceder ante la opinión de las otras personas. Oye, ¿sabes qué? Tienes razón en esto, o no había visto ese punto de vista de esa manera. A ver, vamos a platicarlo. Sé que suena a veces algo utópico, pero siempre tiene que haber un consenso. A veces, si no podemos dirimir las diferentes partes del diálogo para llegar a un consenso bien estructurado, esas decisiones que se vayan a tomar van a ser muy apresuradas y tal vez no de la mejor manera. Entonces es muy importante que si bien hay muchos actores, muchos puntos de vista, siempre requiere que por lo menos el gobierno y algunas partes incluso de cada uno de los actores medien entre estos diferentes intereses, porque es sumamente complicado, como les decía al principio. Tenemos un interés común, pero no es fácil. La meta es la misma, pero a veces los métodos son totalmente diferentes de cómo vamos a llegar. Entonces, en la democracia nadie dice que es un sistema perfecto, tampoco la gobernanza, pero ese sistema, por lo menos a nivel global que tenemos, para llegar a los diferentes formas de actuar de una manera consensuada y con diálogo. No es tampoco el más rápido, tampoco puede ser tampoco sería el más práctico, pero es dada la diferencia de opiniones, ese es el modelo que tenemos un poquito más sencillo, tal vez digo no sencillo, pero es el modelo que tenemos para que todas esas opiniones, todos esos diferentes puntos de vista puedan consensarse. Ahora, la equidad. En una sociedad sí depende de que se asegura que todos los miembros se sientan y formen parte de la toma de decisiones y que se sientan parte de esta sociedad y no se sienten excluidos. Todo esto depende también de este marco de legalidad, de esta parte de la participación. Digamos que en este modelo de nuevo transporte metropolitano no incluyamos a las personas que tienen una discapacidad motriz, que tienen una discapacidad auditiva, que tienen una discapacidad visual. Entonces, no es un modelo para todas las personas, porque al final de cuentas, no es que querramos o habrá que ser incluyentes. A ver, todas las personas viven en este territorio específico y por lo menos como gobierno, como iniciativa privada y como sociedad, necesitamos que estas personas que tienen diferentes circunstancias diversas y adversas a nosotros, se sientan incluidas y también den sus puntos de vista. Porque no es lo mismo que yo vaya a pensar, oye, pues sabes que una persona con discapacidad motriz no va a sufrir lo mismo que yo. Yo puedo decir, sí, póngale 3 escalones a la parada de autobuses. ¿Por qué? Pues porque tal vez nos encharque o algo. Pero la persona con una discapacidad motriz, oye, pues 3 escalones para ti no son nada, pero para mí puede ser perder el autobús, puede ser un esfuerzo grande que no puedo hacer. Entonces, necesitamos a todas estas personas, y nada más, digamos, con discapacidad, sino personas de diferentes puntos de vista, de diferentes necesidades, de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes situaciones sociales, para que también puedan dar su punto de vista. No son los mismos y por lo tanto la equidad entre estos diferentes grupos necesita estar bien fundamentada para
poder tomar las mejores decisiones posibles. Ahora, la eficacia y eficiencia. Al principio que es sumamente complicado, sobre todo en una democracia, tener, y en estos modelos, tener eficacia y eficiencia en este modelo. Sobre todo, somos muchísimas personas, son muchísimos puntos de vista, son muchísimos métodos de cómo llegar a una meta en común, y por lo tanto a veces se puede prestar para que esta toma de decisiones se alargue indeterminadamente. Sin embargo, un buen gobierno, con todo en el marco legal, trata de eficientar estos procesos, haciéndolo lo más rápido posible, poniendo fechas específicas, haciéndolo lo más eficaz y eficiente posible, vaya la redundancia, pues para que todos estos puntos de vista puedan ser rápidamente consensados, rápidamente discutidos, pero con una muy buena profundidad. No se trata de que vamos a hacer un modelo metropolitano de transporte público y lo vamos a aventar en 2 días, pero tampoco lo vamos a entrar en 3 años. Entonces, vamos a ver los tiempos específicos que necesitamos para cada caso específico. Y la sensibilidad, tanto con la participación, la equidad y la transparencia, hay que estar. La sensibilidad es una parte muy clave para el buen gobierno. Todas las instituciones gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil debemos estar sensibles a las diferentes demandas del público y a los diferentes grupos de interés. ¿Quién es sensible a quien varía dependiendo en sí de las decisiones o acciones tomadas? Son internas o externas a la organización o institución. En general, una institución o una organización son sensibles a aquellos que estarán afectados, aquellas que estarán afectados y afectadas por sus decisiones y acciones. La sensibilidad no se puede imponer sin transparencia y sin seguir la ley. Si bien dice, ¿sabes qué? Oye, no estamos viendo los intereses de este grupo. Oye, sí es cierto, bueno, vamos a actuar sobre eso, pero espérate, hay procesos que marca la ley, pero también tenemos que ser transparentes de cómo lo hacemos. Entonces, todas estas características, a final de cuentas, todos estos argumentos, creo que puede quedar un poquito más o menos claro de lo que es un gobierno. De que un gobierno, pues, es una idea difícil de llevar a cabo en su totalidad. Y muy pocos países, incluso los que decimos, oye, quiero pues, muy pocos países nos han llegado a conseguir un buen gobierno en su totalidad. Como les decía, en la parte de la democracia, si bien no es tal vez el sistema, y una democracia representativa, no es el sistema tal vez más eficiente o eficaz o perfecto, pues ese al final de cuentas el modelo y el sistema que tenemos, que sí puede incluso agrupar a las diferentes ideas y posiciones. Claro que de todo eso también depende de un marco legal muy específico. Todos los países con sus modelos de gobernanza específicos tienen instituciones fuertes y tienen sociedades que participan. Cualquier ente de gobierno o sistema político que no tenga instituciones fuertes, que sean débiles, que puedan hacerse y deshacerse a gusto del mandatario o la mandataria que esté en turno, independientemente si es nacional, local, estatal o a nivel global, si no son lo suficientemente sólidas, se prestan muchísimo para esta parte para la corrupción. Y si la sociedad no participa en esta toma de decisiones, si no participa activamente también informándose y dirimiendo los puntos de vista, incluso con los diferentes métodos de participación, saber cuáles son los métodos de participación y cuáles son los modelos de gobernanza sobre los temas que nos llaman la atención, entonces no vamos a poder tener un buen gobierno. Un buen gobierno nada más requiere del gobierno, que sí, empieza también por gobernantes que estén interesados en seguir este tipo de modelos específicos, porque no es una idea específica nada más de que vamos a tener un buen gobierno, ya, es un modelo y son sistemas específicos de gobernanza. Por eso es que se dice, bueno, ¿qué hace un buen gobierno? De todo lo que vimos, y un poquito para que quede también claro, un buen gobierno lo hacen las instituciones sólidas y la participación de las personas. Entonces, para terminar, la buena gobernanza también empieza con liderazgos
fuertes y éticos, no solo de quienes nos estén gobernando, sino también de quienes nos representen, incluso en la parte del sector privado o la sociedad civil. Necesitamos liderazgos fuertes, necesitamos liderazgos éticos y sobre todo como personas ciudadanas y ciudadanos, necesitamos saber diferenciar y necesitamos también poner nuestro propio liderazgo en contexto. ¿Qué es lo que queremos para la ciudad? ¿Qué es lo que queremos para, digamos, nuestro estado, nuestra región? Y actuar sobre ello. No podemos estar específicamente nada más viendo en las noticias qué es lo que está pasando y no involucrarnos. Oye, ¿sabes qué? Digamos, y lo pongo en contexto, en atención a la juventud, que es en donde yo estoy en el ayuntamiento, ¿qué se está haciendo? ¿Qué presupuesto hay? Ah, bueno, ¿sabes qué? Hay un modelo específico de transparencia en donde puedes checar el presupuesto, donde se puede checar las acciones que estamos haciendo, y está a la vista de todo público, pero necesitamos saber cómo buscar eso. Y si no, por supuesto que nos pueden preguntar. Y bueno, eso, por lo menos de la presentación, sería todo de mi parte. Pues, si quieren, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Excelente, Abraham, muchas gracias, qué interesante. Pues como lo comenta nuestro speaker, los participantes, si gustan hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia respecto al tema, adelante, está el chat y también pueden levantar la mano, abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente. Tenemos una pregunta, Alejandro. Sí, ¿cuáles son los principales retos a la hora de hacer un proyecto público? Mira, Alejandro, si quieres, te puedes conectar tu micro, si tienes chance, para que me expliques un poquito más sobre qué te refieres. A mí me interesa, o sea, diste un como resumen de las bases, como yo lo entendí, de que necesita un buen gobierno. Pero siento que en México se habla mucho que no, pues es que ni para qué participas, lo que tú decías, si no se logra nada y todo ese tipo de cosas. Entonces, tú que trabajas en gobierno, me interesaría mucho tu opinión respecto por ejemplo, de hacer el ejemplo del transporte público. O sea, que ves una idea, qué tipo de trabas o qué tipo de cosas ves que hacen que o no sea realidad o que sea realidad o que se quede en el olvido. Ese tipo de cosas son las que me interesan. Mira, con todo el contexto, por lo menos, digamos, ahorita del Metrobús, el principal que yo veo es que si bien la ciudadanía está al pendiente de lo que está pasando, ¿cuántas personas nos hemos puesto a ver? Ok, a ver, hay un consejo, por lo menos a nivel Coahuila, que está viendo el tema. ¿Cuándo sesionan? ¿Cómo sesionan? Oye, ¿existe ese consejo? Empezando por ahí. Mira, por ejemplo, digamos, para la obra pública a nivel municipal y para incluso un recurso federal que se baja, que es el COPLADEM, hay un consejo. Ese consejo lo integran personas de gobierno federal, personas que están tanto en obra pública como en la parte social del gobierno del estado, y en los mismos ramos también quienes están aquí en el Ayuntamiento de Torreón. Participan regidores, regidoras, diputados, diputadas, incluso, y participan sobre todo personas de la sociedad civil. De hecho, dentro de la mesa de más o menos unas 20 personas, poquito más de la mitad son de sociedad civil. Entonces, por ejemplo, esta parte del COPLADEM funciona de la siguiente manera. Se hace no nada más un levantamiento de qué es qué obras se requieren y cuánto dinero hay, por ejemplo, esta parte es muy transparente también, sino, bueno, cómo las vamos a priorizar. Entonces, también se le da un espacio rotativo a las diferentes personas de sociedad civil que no están organizadas, digamos. Con las personas fue en la Santiago Ramírez y en Provitec. Se le dio un espacio a algunos vecinos, pues para ver esta parte del colector. Ya ven, en las pasadas inundaciones más o menos de 2018, fue todo un tema de inundaciones en la ciudad. Entonces, a partir de ahí,
se llegó, y dirimiendo todas estas partes, a ver cómo se podía implementar la obra pública, cuánto iba a costar, qué se necesitaba, en qué partes inclusive ese sector, que sí, duró un buen tiempo en acabarse, pero fue precisamente porque se priorizan algunas áreas específicas. Entonces, ese es un modelo de gobernanza, tal vez no un modelo de gobernanza como que muy vistoso, pero es un modelo que tenemos por lo menos ahorita en la ciudad de Torreón que sí está funcionando de una manera muy adecuada. Y no nada más ahorita, creo que es uno de los modelos que más ha funcionado, por lo menos en obra pública social, que hemos tenido en los últimos más o menos 8 años. Sí, pero, perdón, respondiendo a tu pregunta de los principales retos. Los principales retos son, uno, sí, que queramos participar, pero no nada más es, vamos a participar y ya sabemos con quién tenemos que ir y ahí se acaba. No. Necesitamos checar, yo sé que no todo el mundo somos abogados, pero necesitamos checar los reglamentos vigentes de participación ciudadana y necesitamos ejercer presión. Si te fijas, cada vez que, digamos, a nivel nacional, que hay un grupo de empresarios o de activismo que ejerce presión, pero que no nada más eso, trae la información a la mano y que tiene, y que sabe cuáles son los mecanismos de participación, siempre hay un diálogo y se inician estas mesas de conciliación, estas mesas de diálogo, y al final se establece un consenso. Es difícil a veces agrupar a las personas, sobre todo que necesitamos como ciudadanos y ciudadanas darle un seguimiento. A veces es muy fácil decir, sí participo y al rato ya no tengo tiempo. Por supuesto que cada quien prioriza su tiempo de diferente manera, cada quien tiene una forma distinta de hacer las cosas, pero al final de cuentas creo que esos son los principales retos, por lo menos viéndolo así, de esta parte de gobierno. Viéndolo ya de la parte ciudadana, por supuesto que hay N cantidad de funcionarios y funcionarias que, pues por supuesto que no les va a interesar que la gente participe, porque no quieren perder cierta parte de los privilegios, pero también es cuestión de que sepamos cuáles son las responsabilidades de cada funcionario público. Muy bien. Alejandro, no sé si quedó resuelta tu pregunta. Si tienes algún comentario, muchas gracias. adelante. Gracias a ti, Alejandro. Abraham, tenemos otra pregunta por ahí. Dice, tengo 2 dudas, comentarios. Una, muchas veces el marco legal, por la forma en la que está constituido, impide o limita la participación de las personas. ¿Cómo se puede atender esta problemática? Y la segunda dice, bueno, no sé si quieras primero tener el punto número 1 y luego brincamos a la 2. O de una vez. Ok. Así que lo hacemos por partes. Okay. Sí, la primera, sí, el marco legal, la verdad, sí, muchas veces está constituido medio raro como para no limitar la participación de las personas. Hay 2 vertientes en esto. Una, y muchos, por lo menos gobiernos lo hacen para no perder gobernabilidad, porque para esos gobiernos la gobernabilidad lo es todo. Oye, no puedo estar escuchando a todo el mundo porque si no, no voy a tener marco de actuación. Pero, pues, también se vuelve un problema porque, pues, ¿de qué te sirve tener un modelo de gobernanza si a todo el mundo les vas a hacer caso? Les estás limitando demasiado la participación. Si bien no puedes perder tu gobernabilidad para actuar, para incluso mantener algunas ciertas cosas bajo control, no es necesario limitar la participación siempre de la ciudadanía. ¿Cómo se puede atender la problemática? Esa es un poco más complicada en el tema. Si bien sí cierta presión social en donde, incluso sobre todo también del sector privado, en donde no se deje atrás el tema, todas las, independiente de si es un gobierno bueno, malo, X, y de cualquier partido, de cualquier corriente, todos los gobiernos, cuando se sienten presionados por diferentes actores, tanto sociales como sector privado, a final de cuentas tienen que ser por 2 razones. Una, porque la más para decir, ¿sabes qué? Sí es cierto este problema que están viendo, vamos a tratar de solucionarlo. Y la otra es, no quiero que se me echen encima porque vienen elecciones, porque viene esto, porque viene lo otro. Entonces, se escucha a veces un poquito cínico,
pero así es, y no nada más aquí en México, en muchísimas partes del país. ¿Cómo se puede atender este problemática? Digo, aparte de esa parte de presión social, pues el más largo plazo, y creo que, digo, también, tal vez la parte utópica, pero pues sí, digo, a final de cuentas son las personas que van a llegar a esos puestos, pues elegir a los representantes, a las y los representantes de las diferentes partes, tanto de los gobiernos municipales y los congresos de los estados y en muchas otras, que por lo menos en ese momento sepamos o creamos que van a hacer las cosas distintas. Yo sé que, por lo menos en el caso de México, a veces las buenas intenciones se quedan solamente ahí y después ganan otras cosas, pero tendremos que estar buscando liderazgos éticos. Suena utópico, a veces suena un poco simplista, pero pues a final de cuentas, dentro de esa vertiente es como que la que tenemos disponible. En la otra, la convocatoria, la participación, en algunos casos se limita a participación a discreción. ¿Quién los votó? ¿Cómo fueron seleccionados? Y creo que la convocatoria es muy opaca. ¿Cuál es tu opinión? En muchas sí es muy opaca la convocatoria y se hace precisamente por lo mismo, o sea, dos vertientes, o no se quiere perder gobernabilidad porque pues, requieren actuar de cierta manera, aunque sean con buenas intenciones. Y la otra, pues, precisamente nada más para tener unos votos de poder. La otra parte es, a veces, aunque la convocatoria sea abierta, o se trate de difundir, solamente las personas que se tratan de involucrar en este tipo de cosas, pues la checan y ya están al pendiente. No digo que sea el caso de todo el mundo y no digo que que este tipo de convocatorias a este tipo de consejos se abran y no sean discrecionales. Muchas de las veces sí pasan muy desapercibidas, incluso convocatorias que tal vez no tengan cierta trascendencia sobre unas cosas, pero es entonces donde volvemos al punto uno. O sea, necesitamos ir presionando un poquito más sobre ese sentido. Si bien hay muchísimas personas que les interesan los temas de participación ciudadana, de gobernanza, y no necesariamente eso, dices, ¿sabes qué? Pues yo a final de cuentas estoy viviendo aquí, pues voy a tratar de que a la ciudad le vaya bien, porque pues a final de cuentas a mí me va a ir bien. Hay personas que tratan de estar mucho, pero después se vuelve tal vez como que dicen organismos, ahí que ya nos escuchó antes. No son las mismas personas que participan, pero no porque sean las mismas personas o solamente se quiere que participen esas personas. A final de cuentas, muchas de las veces son las personas que les gusta participar. Siempre, obviamente, se viene un relevo generacional, siempre, y es cuando empiezan a cambiar un poquito las cosas. Cada generación trae sus particularidades. Por lo menos yo creo que una de esta generación y la siguiente, sí hay un poquito más de, tal vez, conciencia social, por así decirlo, pero sí hay un poquito más de visión sobre lo que se quiere lograr en cada parte. No sé si ya respondió como que la pregunta o algo así. Rusams, no sé si esté la pregunta ya contestada o si quieres algún otro comentario, adelante. Mientras tenemos ahí a Iván Pérez, que pregunta o comenta, ¿qué puede hacer el gobierno con las instituciones autónomas que tienen otros ideales o buscan otros objetivos ajenos a los que el gobierno quiere lograr a pesar de que pueda ser por el bien común? Es más o menos lo que platicábamos al principio. Si bien tenemos una meta, digo, por ejemplo, una meta similar, las diferentes vertientes de cómo queremos llegar ahí son súper complicadas y a veces hasta contradictorias. ¿Sí? Digamos que yo quiero pintar una pared de blanco. Oye, pues yo la voy a pintar con brocha y con pintura. Y tú, pues yo le voy a echar agua y cal y la voy a echar a la pared junto a la cubeta. O sea, al final de cuentas estamos cumpliendo la misma meta, pintar la pared de blanco, pero los métodos son totalmente diferentes. En cuanto al gobierno, ¿qué puede hacer? Es un tema como que medio complicado. ¿Por qué? Porque si bien, y también depende de la perspectiva del gobierno, si bien no hay que pegar gobernabilidad para que el gobierno sea
el medio por el que se dirimen las conversaciones y a final de cuentas a veces un intermediario, podemos llegar a caer un poquito en esta parte de que se vuelva autoritario y que pase lo que preguntaba Samantha. Se vuelve, nada más van a participar las personas que yo quiera, de esta manera, de esta manera. Entonces, es un poco complicado. No es fácil encontrar como que un punto medio. Digo, no la recomendación, pero más bien lo que se ha visto, por lo menos en otros países, incluso hasta modelos de gobernanza de aquí, de la ciudad, incluso los mismos organismos, ya ni siquiera de gobierno, sino privados y académicos, es que, aparte de que haya mucha transparencia, haya métodos muy claros de participación. Si no tenemos métodos muy claros de participación, podemos caer en esto de instituciones que tienen otros ideales o buscan otros objetivos, pero que quieren llegar al interés común. Y aquí también dice que el gobierno quiere, objetivos ajenos al interés común, pues sí es un poco complicado. Siempre va a haber, y en todas partes, no es exclusivo de México, actores, no importa si es de gobierno, si es de sociedad civil, si es de iniciativa privada, que quieren un objetivo en particular y no les interesa el interés común. Pero eso es en donde tenemos que participar como sociedad y donde también tenemos que buscar que el gobierno haga su propia parte sin necesidad de volverse autoritario y que después pues, vaya cerrando estas partes de participación para las personas. Ok, bueno, y Samantha ya nos confirmó que quedó resuelta su cuestión. Iván, de igual manera, gracias Iván por preguntar. ¿Alguien más que guste hacer un comentario, una pregunta a nuestro experto del día de hoy? Anímense. Sí, se puede otra. Adelante, Alejandro. Con tus respuestas, ¿qué has visto que funcione en cuanto a fomentar la participación ciudadana, ya sea aquí en México o en otros países? Y una última, en tu opinión, porque mencionaste en mi respuesta como que muchas organizaciones y todo ese tipo de cosas, ¿el gobierno tiene organizaciones o no sé cómo llamarlas, como grupos de más, como he visto de que, bueno, está el grupo para el perro, el grupo para el gato, en vez de para mascotas, por dar un ejemplo? ¿Hay mucha gente o hay poca gente? O sea, como que eso sí promueve la burocracia o crees que es necesario en todas estas personas? Mira, dentro de la primera parte, ¿me la repites, por favor? ¿Has visto que funcione para la participación ciudadana? Porque veo mucho que no, redes sociales y todo, pero no creo que tenga como que ese impacto tan grande como dicen. Ok, mira, ahí es que se necesitan incentivos de parte digo, yo viéndolo desde un punto de vista muy personal, ¿cuál es el incentivo que tengo? Mi principal incentivo para participar en diferentes organizaciones o en diferentes mesas de diálogo, pues, a final de cuentas yo vivo en la ciudad y si creo que le va bien a otro y quiero involucrarme en las cosas, pues creo que nos va bien a todos. Aparte que soy medio metiche, pero a final de cuentas sí necesitamos como que incentivar a la población. O sea, ¿qué me va a hacer a mí, Juana, participar cuando pues, yo normalmente voy, hago mi trabajo y se acabó, yo no estoy haciendo nada malo? Pero bueno, es un poquito complicado, digamos. Oye, ¿sabes qué? Si participas por ejemplo, un método de participación, digo, no es un modelo de gobernanza, digamos las elecciones. ¿Qué me va a hacer a mí, ciudadano, ciudadana X, ir a votar por un diputado local y nada más se seleccionan estos? Pues para empezar, información. O sea, no sabes la cantidad de cosas que pueden hacer, o cómo nos pueden fregar la vida, o cómo nos pueden mejorar la vida en diferentes situaciones en donde estén. Porque a final de cuentas son situaciones que hay, digamos, y no por ponerme hacia favor o en contra, sino por poner una idea específica. Y creo que muy controversial, ¿no? En la parte, digamos, que en Coahuila se va a discutir sobre el aborto. Hay personas en contra, hay personas a favor, hay personas de diferentes opiniones. Bueno, los diputados locales, las diputadas locales, son las personas que van a ver esos temas en específico. Entonces, en una elección vas a tener que votar específicamente por la persona que creas que va a seguir los intereses que a tu particular punto de vista
sea el mejor. Lo mismo pasa en la parte de gobernanza. ¿Qué temas hay? Y ya lo habías dicho, oye, pues es que hay este tema del gato del pro, hay muchas instituciones, hay muchos. Sí, sí hay muchos, pero también se me hace que son pocos y son pocas las personas que participan. Al final de cuentas, cada grupo va por un interés específico. Por ejemplo, se crean los grupos de protección animal, pero porque hay grupos que les interesan muy específicamente esos temas. Y son grupos que organizados pueden dirigir ciertas políticas públicas hacia un fin específico, independientemente si hay intereses particulares o intereses para el bien común. Pero de todos modos se organizan. Entonces, por ejemplo, hay un reglamento que estamos tratando de volver a aplicar, por lo menos en la parte de juventud, del Consejo Juvenil. Si bien el reglamento como está, no está lo suficientemente abierto para tal vez la participación o para ver otras cosas, es un mecanismo por el cual se pueden atender políticas en materia de juventud a partir de las personas que integran estos consejos y serían de sociedad civil. Digo, no hay lo suficientes porque, por ejemplo, digamos que hay un consejo estudiantil a nivel, bueno, sí, hay un consejo estudiantil a nivel local, a nivel comarca lagunera, pero pues no todos los estudiantes lo conocen, ¿sí? Independientemente de la universidad, participan diferentes. Bueno, ¿y qué temas ven? ¿Y qué cosas ven? Oye, pues en el tema con el alza del transporte, ¿se juntaron o no se juntaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? Cuando está la Ley General de Juventudes, se está discutiendo, ¿se buscó o no se buscó? Entonces, tal vez se vea como que hay muchos organismos, pero a final de cuentas creo que nos faltan todavía más y sobre todo nos falta que la gente participe. O sea, les hablaba hace ratito de los organismos, que hay un amigo que lo repite muy seguido y es cierto que en muchas organizaciones, en muchos consejos, en muchas partes participan las mismas personas, pero es precisamente porque pues, no hay otras personas que quieran participar. Entonces, casi siempre, digo, no que se prioricen los accesos, pero van a ser particularmente las mismas personas que van a participar. Si tú al día de mañana dices, ¿sabes qué? Voy a buscar cómo participar en estos temas específicos, agárrate un tema. ¿En qué voy a participar? ¿Cómo se participa? Voy checando, voy documentándome, voy viendo cómo. Entonces, cada vez, y te vuelvo a experto en ese tema, cada vez que haya un consejo, que haya una mesa de diálogo, cada vez que se abre el tema sobre eso, también te van a ir a buscar pues para saber tu opinión. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un liderazgo con esa opinión, o tú vas a buscar participar en esos temas porque sabes que yo sé, pues yo quiero aportar. Te digo, a veces como que este tipo de cosas es cuestión muy simplista, a veces sí lo es, pero requiere como que también un poquito de cambio de chip. Si bien las circunstancias a veces de todas las personas no son las mismas, hay situaciones en las que también la participación se inhibe y no de manera voluntaria, se inhibe de manera involuntaria. Tenemos que tratar por lo menos de ver, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo sé que yo puedo participar porque independientemente de mi situación, puedo hacerlo, pero también quiero que después participen esas personas. Bueno, ya con tu participación, con esa visión que estás teniendo, se puede ir trabajando sobre estos mecanismos para que todas las personas se hagan. Incluso todos los modelos de gobernanza de todas partes no fueron creados luego de la noche a la mañana, si estuvieron ya están así. Pasaron por un montón de cambios, incluso hasta los nuevos que se están poniendo, pasan por un montón de cambios, porque también la particularidad de cada territorio es totalmente diferente. Entonces, se tardan estos mecanismos como que en agarrar, pero una vez que se cimenten sólidamente, es muy difícil, salvo que la ciudadanía tampoco participe, que ahora haya situaciones extremas, como digamos, pues, un golpe de Estado, una guerra, etc. Una vez que esas situaciones están sólidas, es muy difícil que se tambaleen y es más fácil que haya estos consensos, estos diálogos, y que se prioricen pues, también las opiniones de las personas.
Excelente, Abraham. Muchas gracias, Alejandro. Quedaste... sí, ya contestó que muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra preguntita, comentario? ¿No? Abraham, ¿algo con lo que te gustaría cerrar esta sesión? Pues nada más que no dejen de participar. Les digo, agarren un tema, apasionense de ese tema. Pueden traer como 20 si quieren, pero busquen la manera de participar. Ya de forma personal, más allá del tema, sobre todo quienes pues, tengan menos de 35 años, en donde estoy, me facilita las cosas como para apoyar un poquito más en ese sentido. Hemos trabajado, por lo menos en la atención a la juventud, con diversos agrupaciones o colectivos de jóvenes. Si bien no siempre a veces se logran las metas que nos fijamos desde un principio, digo que tal vez son un poquito contradictorio de que les quiera dar un mensaje, pero es hablar también con la verdad. A ver, oye, quiero hacer esto, a ver, ¿cómo son los mecanismos que vamos a utilizar para que lo hagas? Porque al final de cuentas, pues, si estás buscando un interés específico sobre la población, o sea, un interés común, pues a nosotros, digo, muchísimo más que encantados de que podamos participar en conjunto. Sobre todo porque también entendemos que no somos sabedores de toda la verdad, no tenemos todas las respuestas ni todas las acciones que querríamos hacer para la juventud. Y a partir de ahí, pues también necesitamos ayudar a la ciudadanía. Ayuda en el sentido de pues, ideas, colaboración. A veces no se necesita ni siquiera dinero para lograr las cosas, pero se requiere mucha voluntad. Entonces, por lo menos de mi parte, las puertas están abiertas en la Dirección de Atención a la Juventud, para lo que podamos lograr, ya sea de juventudes, y si no, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Me pueden encontrar en Twitter como, más aquí les dejo, si quieren, mi correo electrónico. Sí, por favor, muchas gracias. Cualquier cosa, ahí estamos. Y bueno, pues sería todo. Excelente. Pues muchísimas gracias, Abraham, por compartirnos este tema tan interesante. Nuevamente es un gusto colaborar contigo como Instituto de Emprendimiento Tecnológico Monterrey. Y gracias a nuestros asistentes, un placer tenerlos en otra serie más el día de hoy. Les vuelvo a hacer la invitación de que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que este contenido va a estar en las redes sociales del Campus Laguna, del Instituto de Emprendimiento Campus Laguna. Y a nivel nacional estamos teniendo contenido de diferente tipo, entonces revísenlo y los invitamos a que nos sigan y sigan participando con nosotros. Una excelente tarde a todos. Muchas gracias, Abraham, nuevamente, un placer y nos vemos pronto. Gracias por invitarme. Bye, hasta luego. Bonito inicio de semana para todos.